Buenas tardes. En esta ocasión voy a aplicarle la actividad 3 de la asignatura Competencia de Matemática, el cual voy a mostrarle a ustedes cómo, por medio de una hoja cuadrada, vamos a utilizarla como herramienta didáctica en el desarrollo de una clase en matemáticas. Entonces, con esta hoja de forma cuadrada voy a construir el Tangram Chino. El Tangram Chino es un juego creado para fomentar, fortalecer el desarrollo del pensamiento geométrico, métrico, el razonamiento abstracto, se puede potencializar ejercicios como el área, perímetro de figuras planas. Entonces es un material que nos puede servir para trabajarlo en clase de una manera didáctica y divertida con los estudiantes. Entonces frecuentemente nosotros el Tangram lo encontramos en internet, simplemente lo imprimimos y pues la idea del día de hoy es mostrarles a ustedes cómo llegar a las figuras que componen el Tangram. Si sabemos nosotros que consta de 7 figuras, entonces vamos al día de hoy a mostrarles a ustedes cómo podemos formar las figuras que componen el Tangram en una hoja cuadrada. Entonces primero que todo, verificamos que sea una hoja cuadrada. Luego trazamos la diagonal uniendo dos esquinas. De esta manera trazamos la diagonal. Entonces trazamos la diagonal que quede bien formada allí. De hecho, pues, si es necesario, remarcamos esa diagonal con lápiz para ir obteniendo las figuras que después de realizada vamos a recortar para poderlas identificar. Entonces tenemos la hoja así. Luego volvemos a unir estas dos esquinas aquí y solamente vamos a marcar, unimos los vértices aquí con la idea de trazar solamente la mitad de la hoja. Si yo hago esto, solamente voy a tener el punto medio de la hoja. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el siguiente: esta esquina la voy a llegar al centro de la hoja y doblo acá. Doblamos aquí y de esa manera trazamos para verificar, para resaltar cómo va quedando la figura. Y de esa manera yo voy a obtener la primera pieza de Tangram, que sería esta. ¿Okay? Son 7, me quedarían faltando 6. ¿Cómo tengo otras dos así fácil, rapidito? Vuelvo otra vez a unir estos dos extremos. Y como ya tengo trazado el punto medio, entonces con la otra mano ubico el punto medio y deslizo hacia abajo. Así. Deslizo hacia abajo. Suavecito. Recalco aquí. Abro la hoja y vuelvo y resalto con el lápiz o con color, como a usted se le facilite, como usted quiera. Entonces ya de esta manera ya tengo 3 figuras del Tangram. 1, 2, 3. De esta parte de aquí voy a sacar las otras 4 figuras que me hacen falta. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Muy sencillo. Parto de lo siguiente. Como ya tengo este trazo, entonces yo puedo continuarlo hasta este trazo de acá arriba. Yo puedo continuar ese trazo. Continúo de esta manera. Mire que el trazo con el lápiz no funciona porque me va indicando hasta dónde puedo llegar. Hasta aquí. Hasta aquí lo llevo yo y lo trazo. Es importante porque a partir de ahí yo voy a formar el único cuadrado que tiene el Tangram. Lo puedo ubicar en esta parte o en esta parte, como usted quiera. Entonces vamos a retener para ir resaltando las piezas. Listo. ¿Cómo conseguimos el cuadrado? Muy sencillo. El cuadrado, mire que esta parte que está de aquí hasta aquí, esta es la mitad de toda esta distancia. O sea que sería como una cuarta parte de la medida del lado de la hoja inicial. Es decir, que yo debo trazar la mitad de este segmento o un cuarto de la diagonal para poder encontrar
la medida del cuadrado. Entonces yo vuelvo y marco acá otra vez, trazo acá esa distancia, subo, voy subiendo, mire que yo voy subiendo acá así, y me encuentro aquí. O sea que de esta manera yo voy formando el cuadrado, miren, encuentro el cuadrado y de una vez lo trazo y obtengo otras dos figuras del tangram, ¿no? El cuadrado y un triángulo. Esta partecita de aquí es donde yo trazo el romboide y el triángulo que me queda faltando. ¿Cómo lo hacemos? Así como yo trazo la mitad de esta longitud, trazo la mitad de esta longitud también, o sea, un cuarto de la diagonal. Entonces lo trazamos acá así. Es importante ir trazando eso. Y si unimos con la regla o simplemente hacemos el doblez de este cuarto de la diagonal con este punto de aquí, lo unimos así y tenemos el romboide y el triángulo que me hacía falta. Yo voy a trazarlo. De esa manera queda construido el tangram chino con sus 7 piezas. Sí, simplemente con doble proporciones, mitades, diagonales, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piezas. Vamos a proceder, en esta ocasión yo quiero utilizar este tangram chino, las piezas del tangram chino, para poner en práctica con los estudiantes lo que es perímetro y área de alguna de las figuras. En este caso voy a utilizar dos. Entonces vamos a recortar las figuras del tangram. Aquí tengo la regla, la tijera, la hoja, todo lo que necesitamos para entonces mientras voy recortando les voy comentando, profesores, que pues en el momento del desarrollo de esta actividad en clase, cuando los estudiantes se les ofrece esta herramienta de construcción, ellos se motivan bastante porque ellos van mirando todo lo que se puede hacer con una hoja en blanco y hasta se sorprenden, profesor, pero todo eso tan sencillo, sin necesidad de imprimir, porque pues algunos no tienen impresora, bueno, en fin. Entonces simplemente con una hoja y un lápiz o simplemente con el doblez podemos obtener las 7 piezas. Entonces miren que ya recortamos rapidito, tenemos aquí las 7 piezas. Obviamente pues con estas 7 piezas también se pueden construir otras figuras, muchas figuras, pero en esta ocasión la idea es trabajar lo que es área y perímetro con figuras. Entonces en este caso yo voy a trabajar el cuadrado y bueno, este triangulito que tengo acá. Nosotros sabemos primero que pues, para calcular el perímetro de una figura, pues simplemente la suma de la medida de las 4 longitudes, en este caso que es un cuadrado. Entonces vamos a tomar la medida, que sería en este caso sería 5.5. 5.5, pues como un cuadrado, pero entonces aquí también 5.5, 5.5 y 5.5. Sabemos que el perímetro es la suma de sus lados, lado 1 más el lado 2 más el lado 3 más el lado 4, la medida de cada uno de sus lados. Entonces tenemos que el perímetro bien puede ser o sumamos los 4, 5,5, 5,5, 5,5, 5,5, o simplemente multiplicamos 5,5 por 4, como a usted se le facilite, como los estudiantes tengan el conocimiento, bueno, en fin. Aquí pues fortalecemos operación, en este caso suma con números decimales. Miren que todo eso se puede recoger o fortalecer con una sola herramienta. Entonces aquí la suma de estos me da 20, llevo 2, 22. Entonces el perímetro de la figura sería 22 centímetros, ¿no? Porque esto es 5,5 centímetros, aquí también centímetros. Ahora, para el área, en este caso,
Sabemos que este es 5,5 y este es 5,5. Entonces sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado o lado cuadrado, como ustedes lo quieran manejar, como le hayan enseñado a los muchachos. En este caso tenemos que esto sería 5,5 por 5,5. Multiplicamos normal. 5 por 5, 25, lleva a 2, 25 y 2, 22. Aquí se repite. Sumamos. 5, 7, 4, 2. Como tenemos dos decimales, entonces corremos la coma 2 unidades de derecha a izquierda. O sea que el área de este cuadrado es 24,75 centímetros cuadrados. Ahora bien, este en el caso del cuadrado, ¿no? Ahora bien, como tenemos un triángulo, tenemos la regla, entonces vamos a hacer lo mismo. Tomamos las medidas, las longitudes de cada uno de sus lados, en este caso 7,4. Aquí también es 7,4. Y bueno, aquí con este triángulo se pueden trabajar muchas cosas. En este caso vamos a trabajar pues área y perímetro, pero nosotros podemos encontrar la medida de esta longitud, que en este caso sería, como es un triángulo rectángulo, sería hipotenusa, o sea que podríamos aplicar el teorema de Pitágoras, bueno, en fin, muchas cosas también que pueden hacer. Mire todo lo que se puede hacer con una simple hoja cuadrada. En este caso, pues como tenemos regla, entonces vamos a tomar la medida, ¿sí? Vamos a tomar la medida de esta diagonal, que vuelvo y le reitero, aplicando Pitágoras, pues también lo podemos conseguir. Este caso sería 10,8. 10,8 centímetros, ¿no? Entonces también, ¿no? También para el perímetro es la suma de todas sus medidas. Entonces para el perímetro tendríamos 10,8, 7,4, 7,4, sumamos, vemos la coma, sumamos, o sea que el perímetro del triángulo es 25,6 centímetros. Ahora, como le queremos calcular el área a la figura, entonces nosotros sabemos que el área del triángulo la podemos determinar como la medida de la base por la medida de la altura sobre 2. Entonces nosotros sabemos que esta sería nuestra base, esta sería nuestra altura, entonces sería como lo siguiente. 7,4 que es la base por 7,4 que es la altura y lo dividimos entre 2. Multiplicamos 7,4 por 7,4. O sea que esto sería algo como 54,76 sobre 2. O sea que tendríamos que dividir entre 2. Por 2, por 7, por 3. Es decir que el área del triángulo es 27,38 centímetros cuadrados. Y listo, compañeros, les he mostrado a ustedes nuevamente cómo desde una simple hoja cuadrada nosotros podemos llegar al aula de clase, una herramienta en la cual los estudiantes pueden manipular, se pueden divertir, ellos solitos lo pueden realizar mediante la orientación del profesor. Podemos practicar temas que se trabajan desde primaria, como lo que es perímetro y área. Y pues si queremos llegar a temas más profundizados, pues podemos trabajar lo que es teorema de Pitágoras, cálculo de diagonales, mediciones de ángulos, proporciones entre medidas, semejanza y congruencia de figuras. Bueno, realmente es una herramienta que tiene múltiples
formas de enseñar, ¿no?, a los estudiantes. Y pues muy asequible, muy fácil de trabajarlo. Y pues bueno, eso era lo que yo quería mostrarles a ustedes, eso fue lo que yo pues expuse en la última clase y quería llevarles a ustedes la evidencia de qué más podemos trabajar con ellos. Muchas gracias, muy amables, espero les haya servido este video.